nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, México. Falleció el 1 de abril del 2012 en Ciudad de México por una efisema pulmonar. Fue hijo de Miguel de la Madrid Castro y Alicia Hurtado. Su padre falleció cuando él tenía 2 años. Se casó con Paloma Cordero, con quien tuvo 5 hijos: Gerardo, Federico, Enrique, Margarita y Miguel. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Ingresó al PRI en 1963, ocupando diversos cargos antes de asumir la presidencia de 1982 a 1988, donde enfrentó una grave crisis económica y aplicó políticas neoliberales. También respondió a desastres como el terremoto de 1985. Su administración impulsó la modernización del país, pero también enfrentó críticas por su manejo de las crisis y el fraude electoral de 1988, que marcó el inicio de una etapa de mayor oposición al PRI. Tras dejar la presidencia, dirigió el Fondo de Cultura Económica y participó en instituciones académicas. Gracias, los dejo con mis compañeros. Miguel de la Madrid Hurtado fue presidente de México de 1982 a 1988. El tipo de gobierno durante su mandato fue una república presidencialista democrática. Una república presidencialista democrática es una forma de organización política del Estado que combina 3 elementos clave. 1. República. Esto significa que el jefe de Estado no es un monarca ni accede al poder por herencia. El poder ejercido en nombre de el pueblo, que es el titular de la soberanía, y los cargos públicos son colectivos y temporales. 2. Presidencialista. Se refiere a un sistema de gobierno donde el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo, y es elegido por voto popular directo y a veces indirecto. 3. Democracia. Implica que el poder emana del pueblo, que elige a sus representantes mediante elecciones libres y periódicas. Es decir, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una definición clásica de la democracia. El gobierno de Miguel de la Madrid se caracterizó por su orientación económica neoliberalista. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que promueve la reducción de la intervención del Estado en la economía y da prioridad al mercado libre como el principal motor de crecimiento y desarrollo. El neoliberalismo se caracteriza por 1. Privatización de empresas públicas. 2. Reducción del gasto público en el área de la salud y la educación. 3. Apertura comercial, es decir, disminución de los aranceles y las barreras al comercio. 4. Desregulación, que es la eliminación o simplificación de normas que rigen la actividad económica. 5. Liberalización financiera, lo cual significa mantener el control sobre los flujos de capital. 6. Estado como facilitador, no como productor. Esto quiere decir que el Estado deja de ser dueño de empresas y se concentra en que el mercado funcione eficientemente. En resumen, el tipo de gobierno bajo Miguel de la Madrid fue oficialmente una república federal democrática con sistemas presidencialistas, y el neoliberalismo fue su principal modelo económico. Las políticas económicas, educativas y sociales del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Políticas económicas. Al asumir la presidencia de la Madrid heredó una economía marcada por la crisis de deuda y la recesión. Su respuesta fue un ambicioso programa de austeridad y reformas estructurales, como la austeridad y control del gasto público. Desde su primer discurso, enfatizó la necesidad de reducir el gasto público. Se intentó frenar los costos del Estado y combatir la corrupción como medidas esenciales para estabilizar la economía, reestructuración de la deuda y la modernización. Se impulsaron negociaciones para reestructurar la deuda externa, lo que implicó acuerdos con organismos internacionales como el FMI. Además, se inició un
inició una apertura progresiva al mercado, sentando las bases para políticas neoliberales que, aunque necesarias para la modernización, tuvieron críticas por limitar la inversión social a corto plazo. Estas medidas buscaban estabilizar la economía mexicana en un entorno global complejo, aunque con el impacto de recortar recursos en otros sectores esenciales. Políticas educativas. En el terreno de la educación, el gobierno de la Madrid se concentró en optimizar la calidad educativa y profesionalizar a los docentes, como con el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de 1984 a 1988. Este programa fue un pilar de la reforma educativa. Su objetivo era elevar la calidad educativa mediante la formación integral del magisterio, que requería que los futuros docentes contaran con estudios a nivel medio superior. Esto contribuyó a que se generara un cuerpo docente mejor, preparado para enfrentar los retos de la enseñanza y la investigación. Descentralización y modernización. Se dio un impulso a la descentralización del sistema educativo. Se establecieron comités consultivos para analizar la transferencia de competencias en educación primaria, secundaria y medio superior hacia las entidades federativas, buscando adaptar la oferta educativa a las necesidades y realidades de cada región. Estas reformas pretendían no solo mejorar la calidad educativa, sino también hacer frente a las demandas de una sociedad en transformación, preparando a los ciudadanos para un entorno cada vez más globalizado y competitivo. Políticas sociales. El panorama social se vio fuertemente impactado tanto por el contexto económico como por eventos inesperados durante el sexenio, como las limitaciones para la austeridad. Las políticas de austeridad implicaron recortes que afectaron la capacidad de aplicar el gasto social. Esto generó críticas, ya que la disminución de recursos provocó dificultades para atender las ciertas necesidades de la población más vulnerable. La respuesta a la catástrofe del 19 de septiembre de 1985, el devastador terremoto de la Ciudad de México, marcó uno de los desafíos más significativos de este periodo. La respuesta del gobierno incluyó la puesta en marcha de planes de emergencia y programas de reconstrucción. Aunque la gestión fue un objeto de crítica por demoras y falta de coordinación en algunos aspectos, también evidenció la intención de atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas. Yo les hablaré sobre los movimientos sociales y el temblor del año de 1985. México experimentó una serie de movimientos sociales significativos, tanto en respuesta a las políticas económicas en su gobierno como en otras cuestiones de interés social. Esos movimientos se manifestaron en diferentes ámbitos, incluyendo el económico, el político y el social. Entre sus movimientos se encuentran el Movimiento Urbano Popular, Movimiento Obrero, Asamblea Nacional Obrero Campesino y Popular y la Mesa de Concentración Sindical. Surgió en respuesta a las precarias condiciones de vida en las ciudades mexicanas, exigiendo mejores servicios públicos, viviendas dignas y mayores participaciones en la toma de decisiones locales. Se manifestó en contra de las medidas económicas del régimen, con un creciente número de huelgas y emplazamientos a huelga. Entre 1982 y 1984 se emplazaron 52.168 huelgas, de las cuales estallaron 1.605. La Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular, ANOP, fue creada en 1983 para defender los derechos de los trabajadores. Y la Mesa de Concentración Sindical, establecida en 1986 para unir a las organizaciones obreras y presentar demandas conjuntas. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 devastó la Ciudad de México y dejó miles de muertos y heridos.
La respuesta inicial del gobierno federal fue lenta e ineficaz, lo que generó una movilización espontánea y masiva de ciudadanos que se organizaron para rescatar a las víctimas y brindar ayuda. Miguel de la Madrid declaró el estado de emergencia en la Ciudad de México y otras áreas afectadas. También el gobierno federal movilizó recursos para responder al desastre, incluyendo personal militar y de emergencia. Aunque la respuesta inicial del gobierno federal fue lenta y desorganizada, esto generó críticas y frustración en la población, lo que contribuyó a la pérdida de confianza en el gobierno de Miguel de la Madrid, en el sistema político mexicano en general. Como legado, el terremoto de 1985 llevó a la implementación de las medidas para mejorar la preparación y respuesta a desastres en México. El sexenio de Miguel de la Madrid sentó las bases para la transición democrática que México experimentaría en las décadas siguientes. Aunque su gobierno enfrentó desafíos económicos y sociales, las reformas políticas implementadas durante su administración constituyeron a la apertura de sistemas políticos y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Gracias por su atención y seguimos con el siguiente tema. Aportaciones y logros del presidente Miguel de la Madrid. Buenos días, compañeros y compañeras, les voy a hablar de las aportaciones clave de Miguel de la Madrid. Unas reformas económicas neoliberales. En esta, de la Madrid implementó políticas de ajuste estructural, como la privatización de empresas públicas y la liberalización del comercio, buscando reducir la deuda externa y promover el crecimiento económico. Fomento cultural. De la Madrid impulsó la difusión de la cultura y la promoción de la lectura en México y Latinoamérica, obteniendo diversos reconocimientos por su labor. Ajuste económico y deuda externa. Su gobierno enfrentó una grave crisis económica y deuda externa, lo que lo llevó a implementar medidas de austeridad y liberalización. Otro es el cambio en la relación Iglesia-Estado. En esta, durante su mandato se observó un cambio en la relación entre la Iglesia y el Estado, con mayor apertura a la participación religiosa en la vida pública. Con estos tuvo reconocimientos. De la Madrid recibió múltiples distinciones por su labor en la cultura, la educación y la promoción de la lectura como el... Pasemos a los logros. La Copa Mundial de 1986. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol en México fue un evento de gran impacto social y económica. La entrada a la Organización Mundial del Comercio fue un paso importante hacia la apertura económica del país. Huerta intentó legalizar el aborto, aunque esta iniciativa fue retirada debido a la oposición de la Iglesia Católica y otros sectores conservadores. Demostró la preocupación del gobierno por la salud reproductiva y el crecimiento democrático.